Finlandia, diciembre de 1939. Las temperaturas caen a 40 grados bajo cero. La nieve cubre todo como un manto blanco interminable. Y en medio de este paisaje congelado, está a punto de comenzar una de las guerras más brutales y desiguales de la historia moderna. La Unión Soviética, con un ejército de más de 1 millón de soldados, tanques modernos, aviones de combate y artillería pesada, invade Finlandia esperando una victoria fácil en 2 semanas. Stalin quiere expandir su imperio hacia el oeste, y este pequeño país nórdico parece una presa fácil. Después de todo, Finlandia tiene apenas un ejército de 300.000 hombres, equipamiento obsoleto, y prácticamente ningún tanque o avión moderno. El mundo entero espera ver cómo esta pequeña nación es aplastada en días. Los generales soviéticos apuestan botellas de vodka sobre quién llegará primero a Helsinki. Los soldados del Ejército Rojo marchan hacia la frontera con confianza absoluta, algunos incluso sin munición suficiente porque sus superiores les dijeron que la guerra terminaría antes de que pudieran dispararla toda. Pero Stalin no contaba con algo. No contaba con el espíritu inquebrantable de un pueblo que preferiría morir antes que perder su libertad. No contaba con el conocimiento íntimo que los finlandeses tenían de sus propios bosques congelados. Y definitivamente no contaba con hombres como Simo Ayapunto. Simo nació en 1905 en una pequeña granja en Rautjärvi, cerca de la frontera rusa. Era el menor de 8 hermanos. Desde niño, su vida giraba alrededor de 2 cosas: trabajar la tierra y cazar en los bosques. No era alto, apenas medía 1,60 m. No tenía nada de imponente. De hecho, si lo vieras en la calle, probablemente no lo recordarías. Era solo otro granjero finlandés más. Pero había algo especial en Simo. Desde los 5 años de edad, su padre le enseñó a disparar. Y descubrieron que este niño pequeño tenía un don natural. Podía acertar a una moneda lanzada al aire. Podía disparar a liebres en plena carrera. A los 13 años ya ganaba competencias locales de tiro. No porque tuviera equipo especial o entrenamiento profesional. Simplemente porque practicaba todos los días, durante horas, en los bosques cerca de su casa. Cuando cumplió 17 años, como todos los jóvenes finlandeses, tuvo que hacer el servicio militar obligatorio. Fue asignado a una compañía de infantería ligera. Sus superiores notaron inmediatamente su habilidad con el rifle. Pero Simo era humilde, callado, nunca presumía. Completó su servicio y volvió a su granja, creyendo que su vida sería tranquila, cultivando papas y cazando ocasionalmente. Durante los siguientes años, Simo vivió esa vida simple que había imaginado. Se levantaba antes del amanecer, trabajaba sus tierras, cazaba para complementar la comida, y ocasionalmente participaba en competencias de tiro donde consistentemente ganaba los primeros lugares. Los domingos iba a la iglesia. Era querido por su comunidad. Un buen vecino. Un hombre tranquilo y trabajador. Pero todo cambió el 30 de noviembre de 1939. Ese día, las bombas soviéticas comenzaron a caer sobre territorio finlandés. Simo estaba en su granja cuando escuchó las explosiones a lo lejos. Vio el humo negro elevándose sobre el horizonte. Escuchó en la radio la noticia que cambiaría su vida: Finlandia estaba en guerra. Al día siguiente, Simo caminó hasta el punto de reclutamiento más cercano. Tenía 34 años, ya no era joven para los estándares militares. Pero Finlandia necesitaba cada hombre disponible. Fue asignado al 6º regimiento de la división Jäger, destinado a defender exactamente la región donde había nacido. Conocía cada árbol, cada colina, cada lago congelado de esa zona. Era su patio trasero. Le entregaron un uniforme blanco de camuflaje invernal y un rifle Mosin Nagant modelo 2830. Era un arma antigua, pesada, diseñada décadas atrás. Pero Simo no quería nada más. Ese modelo específico era el que había usado toda su vida para cazar. Conocía cada peculiaridad del arma, cómo respiraba, cómo reaccionaba al frío extremo, exactamente cuánto compensar por el viento y la distancia. Los oficiales le ofrecieron una mira telescópica para el rifle. Todos los francotiradores profesionales las usaban. Pero Simo las rechazó. Su razonamiento era brillante: las miras telescópicas podían empañarse con el frío extremo, podían reflejar luz solar y delatar tu posición, y te obligaban a levantar la cabeza más alto sobre la nieve, haciéndote más visible. Él usaría solo las miras de hierro básicas, como siempre lo había hecho.
En los primeros días de diciembre, las unidades finlandesas fueron enviadas a establecer posiciones defensivas. La estrategia era clara, no podían vencer a los soviéticos en una batalla abierta. Eran superados en número 20-1. Lo que debían hacer era usar el terreno a su favor, usar el frío letal del invierno finlandés, y hacer que cada metro de avance costara tanto sangre soviética que eventualmente Stalin considerara que la guerra no valía la pena. Simo fue asignado como francotirador independiente. Esto significaba que, a diferencia de los soldados regulares que luchaban en grupos, él operaría solo o con un observador máximo. Su misión era simple pero brutal: infiltrarse en territorio enemigo o posicionarse en puntos estratégicos y eliminar tantos soldados soviéticos como fuera posible. Especialmente oficiales, operadores de radio, y otros objetivos de alto valor. Los primeros días fueron de reconocimiento. Simo pasaba horas estudiando los movimientos enemigos, memorizando sus rutinas, identificando sus rutas de patrulla, observando dónde establecían sus campamentos. Aprendió que los soviéticos eran disciplinados pero predecibles. Se movían en formaciones rígidas. Sus oficiales siempre caminaban en la misma posición relativa a sus tropas. Cometían pequeños errores que un cazador experimentado podía explotar. Y entonces comenzó la caza. Su primera víctima fue un oficial soviético que salió de su tienda de campaña para fumar un cigarrillo. Desde 400 metros de distancia, Simo lo observó a través de sus miras de hierro. Esperó a que el hombre dejara de moverse, que quedara completamente quieto por un segundo. Y entonces apretó el gatillo. El oficial cayó instantáneamente. Los soldados a su alrededor tardaron varios segundos en siquiera darse cuenta de lo que había pasado. Ese fue el primer día. En los siguientes, Simo desarrolló una rutina letal. Se despertaba antes del amanecer, cuando el cielo aún estaba oscuro. Se vestía completamente de blanco, desde la capucha hasta las botas. Se arrastraba hasta su posición elegida, a veces tardando horas en recorrer apenas unos cientos de metros, moviéndose tan lentamente que era invisible para cualquier observador. Una vez en posición, Simo hacía algo que los manuales militares no enseñaban pero que su experiencia como cazador le había dado: preparaba meticulosamente su entorno. Compactaba la nieve frente a él hasta que quedaba dura como hielo, para que cuando disparara, el rifle no levantara una nube de polvo blanco que delatara su ubicación. Llenaba su boca con nieve para que cuando respirara, su aliento caliente no creara vapor visible en el aire gélido. Luego esperaba. A veces durante horas. A veces durante días enteros, prácticamente inmóvil, soportando temperaturas de 40 grados bajo cero. Sus dedos se entumecían dentro de los guantes. Su cuerpo temblaba involuntariamente. Pero Simo había pasado toda su vida cazando en estos bosques. Sabía cómo entrar en un estado casi meditativo, cómo hacer que su cuerpo consumiera la menor energía posible, cómo permanecer alerta mientras parecía estar congelado. Y cuando finalmente veía un objetivo, cuando un soldado soviético cometía el error de exponerse aunque fuera por un segundo, Simo disparaba. Un tiro. Una muerte. Nunca disparaba dos veces desde la misma posición. Inmediatamente después del disparo, ya estaba moviéndose, arrastrándose hacia su siguiente ubicación mientras los soviéticos disparaban frenéticamente hacia donde creían que había estado. Lo que hacía a Simo verdaderamente aterrador no era solo su puntería. Era su disciplina. Otros francotiradores se dejaban llevar por la emoción, disparaban a soldados regulares, acumulaban números rápidamente. Simo era más paciente, más estratégico. Esperaba horas para tener un tiro claro a un oficial. Porque sabía que matar a un teniente causaba más daño que matar a 10 soldados rasos. Sin líderes, las unidades enemigas se desorganizaban, cometían errores, entraban en pánico. Las primeras semanas fueron devastadoras para los soviéticos. Los soldados comenzaron a caer sin que nadie supiera de dónde venían los disparos. Un oficial salía de su tienda y simplemente colapsaba. Un sargento daba órdenes a sus hombres y de repente su cabeza explotaba. Un operador de radio establecía comunicación y la siguiente persona que intentaba usar el equipo encontraba al operador muerto en su posición. El miedo comenzó a extenderse como un virus por las líneas soviéticas. Los soldados dejaron de querer salir de sus trincheras. Los oficiales comenzaron a moverse solo de noche. Algunos incluso se negaban a usar sus insignias de rango para no ser identificables como objetivos de alto valor. Pero nada de esto importaba. Simo podía identificar a un oficial por su postura, por cómo se movía, por la forma en que los otros soldados se relacionaban con él.
Las historias sobre este francotirador invisible comenzaron a volverse legendarias. Los soldados soviéticos comenzaron a llamarlo Belaya Smert, la muerte blanca. Decían que era un fantasma, que no podía ser matado, que podía volverse invisible en la nieve. Los comisarios políticos intentaban detener estos rumores, ejecutando a soldados por cobardía y propaganda derrotista. Pero el miedo era real, tangible, imparable. El alto mando soviético estaba furioso. ¿Cómo era posible que un solo hombre estuviera causando tanto caos? Enviaron equipos especiales de contrafrancotiradores, hombres entrenados específicamente para cazar a otros francotiradores. Venían con equipo moderno, miras telescópicas alemanas de alta calidad, años de entrenamiento profesional. Allá los eliminó a todos. Uno por uno, estos supuestos expertos terminaban muertos, víctimas del mismo hombre que habían venido a cazar. La técnica de Simo para eliminar contrafrancotiradores era particularmente brutal. Sabía que estos hombres estarían buscándolo activamente, estudiando el terreno con sus miras telescópicas. Así que usaba esto contra ellos. Se posicionaba en lugares imposibles, ángulos que ningún manual militar consideraría. Disparaba desde distancias extremas donde otros francotiradores ni siquiera intentarían el tiro. Y siempre, tenía una ruta de escape planeada antes de apretar el gatillo. Pasó un mes. Luego 2. El conteo de víctimas de Simo seguía aumentando. 50 muertos. 100 muertos. 200 muertos. Los números eran tan altos que sus propios superiores comenzaron a dudar. ¿Era realmente posible que un solo hombre hubiera matado a tantos? Pero los reportes de otras unidades confirmaban la historia. Los soviéticos estaban aterrorizados de un francotirador fantasma que parecía estar en todas partes simultáneamente. Pero la operación que verdaderamente convertiría a Simoaya en una leyenda aún estaba por venir. Era principios de enero de 1940. El frío era más intenso que nunca, con temperaturas alcanzando los 45 grados bajo cero. La inteligencia finlandesa interceptó comunicaciones soviéticas sobre una ofensiva masiva planeada para rodear las posiciones finlandesas en el sector de Koyaa. La situación era crítica. Si los soviéticos lograban ejecutar ese movimiento, cortarían las líneas de suministro finlandesas y potencialmente capturarían a cientos de soldados. Pero había un problema: las fuerzas finlandesas no tenían suficientes hombres para detener esa ofensiva. Estaban estirados hasta el límite, defendiendo líneas demasiado largas con muy pocas tropas. El comando finlandés necesitaba hacer algo desesperado. Y entonces alguien sugirió una idea que parecía sacada de una novela de ficción: enviar a Simoaya detrás de las líneas enemigas, solo, para causar el máximo caos posible y retrasar la ofensiva el tiempo suficiente para que llegaran refuerzos. No era un plan. Era una sentencia de muerte. Cuando le presentaron la misión a Simo, no dudó ni un segundo. No hizo preguntas sobre las posibilidades de supervivencia. No pidió garantías o refuerzos. Simplemente asintió, revisó su rifle, empacó su ración de pan negro congelado y algo de nieve para derretir como agua, y desapareció en la oscuridad de la noche ártica. Lo que sucedió en las siguientes 72 horas se convertiría en la hazaña militar individual más extraordinaria de toda la Segunda Guerra Mundial. Simo se infiltró profundamente en territorio soviético, arrastrándose kilómetros a través de la nieve en completa oscuridad. El viaje solo para llegar a su objetivo le tomó casi 12 horas, moviéndose centímetros por minuto para evitar ser detectado por las patrullas enemigas. Cuando finalmente llegó a las líneas traseras soviéticas, lo que encontró era aterrador: un campamento masivo con más de 5.000 soldados del Ejército Rojo, docenas de tanques, piezas de artillería, y toda la infraestructura logística para una ofensiva mayor. Estaban organizados, confiados, completamente desprevenidos para lo que estaba por venir. Era como si un lobo solitario hubiera entrado en un rebaño de ovejas. Excepto que estas ovejas tenían rifles y ametralladoras. Simo estableció su primera posición en una pequeña elevación con vista parcial al campamento. Era apenas suficiente para ver las tiendas de los oficiales. Y esperó. Al amanecer, cuando el primer oficial soviético salió de su tienda para orinar, probablemente pensando en el desayuno caliente que le esperaba, una bala le atravesó el cráneo. Cayó instantáneamente, muerto antes de tocar el suelo. El campamento explotó en actividad. Soldados salieron corriendo de sus tiendas, tomaron posiciones defensivas, dispararon hacia las sombras del bosque. Pero no había nada que disparar.
Simo ya se había movido a su segunda posición, 400 metros al este. 10 minutos después, otro oficial caído. Luego un tercero. Los soviéticos estaban entrando en pánico, disparando a cualquier cosa que se moviera, matándose accidentalmente entre ellos en la confusión. Durante todo ese primer día, Simo mantuvo un asedio psicológico devastador. No disparaba constantemente. Eso hubiera sido desperdiciar munición y eventualmente revelar su ubicación. En cambio, disparaba selectivamente, estratégicamente. Un oficial cada hora. Luego silencio. Luego cuando los soviéticos comenzaban a relajarse, pensando que el francotirador se había ido, otro disparo. Otro líder muerto. La noche cayó y los soviéticos pensaron que finalmente podrían descansar. Pero Simo no dormía. Se movió más cerca del campamento, tanto que podía escuchar las conversaciones de los soldados. Ahora tenía un objetivo diferente, los generadores que proporcionaban electricidad al campamento. Un disparo bien colocado, una explosión menor, y la mitad del campamento quedó a oscuras. En el caos resultante, eliminó a 3 oficiales más que salieron corriendo a resolver el problema. El segundo día fue aún peor para los soviéticos. Ahora estaban genuinamente aterrorizados. Nadie quería salir al descubierto. Los oficiales se negaban a abandonar sus refugios. Las patrullas enviadas para encontrar al francotirador simplemente desaparecían o regresaban sin encontrar nada. Era como estar siendo cazados por algo sobrenatural. El comando soviético tomó decisiones desesperadas. Enviaron a un equipo completo de contrafrancotiradores de élite, 12 hombres con equipo de primera línea y años de experiencia. Simo los observó desde su posición mientras establecían sus propias ubicaciones alrededor del perímetro del campamento. Esperó pacientemente a que se sintieran seguros, a que bajaran la guardia. Y entonces comenzó a eliminarlos uno por uno. El primer contrafrancotirador murió sin siquiera saber que lo golpeó. Estaba observando el bosque sur cuando una bala llegó desde el norte. El segundo se dio cuenta de que algo andaba mal e intentó reposicionarse. Simo lo cazó en movimiento, un disparo increíblemente difícil que atravesó más de 500 metros de distancia. Uno tras otro, estos supuestos expertos caían. Los que quedaban vivos entraron en pánico total y huyeron del área, negándose a seguir intentándolo. Frustrados y desesperados, los soviéticos recurrieron a medidas extremas. Si no podían encontrar al francotirador, destruirían el bosque entero. Trajeron artillería pesada y comenzaron a bombardear sistemáticamente cada área donde pensaban que podría estar escondido. Cientos de proyectiles cayeron sobre el bosque, arrancando árboles de raíz, creando cráteres masivos, convirtiendo el paisaje en un infierno de fuego y metralla. Simo se enterró en la nieve lo más profundo que pudo, cubrió su cabeza con sus brazos, y simplemente soportó. Las explosiones sacudían la tierra a su alrededor. La onda expansiva le robaba el aire de los pulmones. Fragmentos de metal pasaban silbando sobre su cabeza. Pero sobrevivió. Cuando finalmente cesó el bombardeo y los soviéticos enviaron patrullas para confirmar su muerte, Simo ya se había movido a una nueva posición. Y desde allí eliminó al comandante de la patrulla. Al tercer día, la situación soviética era catastrófica. La ofensiva que debía haber comenzado hacía 2 días estaba completamente paralizada. Nadie quería avanzar. Los soldados rasos amenazaban con motín si los obligaban a salir al descubierto. Los oficiales sobrevivientes se negaban a dar órdenes porque sabían que eso los convertía en objetivos. La moral estaba completamente destruida. Y Simo seguía cazando. Ahora había ampliado sus objetivos incluyendo operadores de radio para cortar comunicaciones, mecánicos que intentaban reparar vehículos, médicos en las estaciones de primeros auxilios. No porque fuera cruel, sino porque entendía que cada rol crítico eliminado causaba efectos en cascada en la capacidad operativa enemiga. Era guerra total, psicológica y física. Pero incluso Simo tenía límites. Llevaba 72 horas sin dormir realmente, apenas comiendo nieve y pequeños pedazos de pan congelado, expuesto a temperaturas letales. Su cuerpo estaba al límite del colapso físico. Sabía que no podría continuar mucho más tiempo. Necesitaba retirarse mientras aún tuviera la fuerza para hacerlo. La noche del tercer día, tan silenciosamente como había llegado, Simo ya comenzó su extracción. Se arrastró de regreso a través de las líneas soviéticas, moviéndose entre las patrullas como un fantasma. Varias veces estuvo a metros de soldados enemigos.
Una vez, un soldado soviético literalmente caminó sobre él mientras estaba enterrado en la nieve. Simo permaneció completamente inmóvil, conteniendo la respiración, su rifle listo por si era descubierto. Pero el soldado siguió caminando, sin darse cuenta de que la muerte blanca estaba literalmente bajo sus pies. 12 horas después, exhausto hasta el punto del colapso, congelado hasta los huesos, Simo finalmente cruzó de regreso a las líneas finlandesas. Sus compañeros apenas podían reconocerlo. Estaba cubierto de nieve congelada, su rostro era una máscara blanca de escarcha, sus movimientos eran robóticos por el agotamiento extremo. Lo llevaron inmediatamente a una tienda caliente, le dieron comida y bebida, y lo dejaron dormir por primera vez en 3 días. Cuando despertó, sus superiores querían un informe detallado. Simo simplemente dijo, misión cumplida. Cuando le preguntaron cuántos había eliminado, tuvo que pensarlo. No había estado llevando cuenta exacta durante el caos. Estimó más de 500. Los oficiales pensaron que estaba exagerando por el trauma. Pero en los días siguientes, cuando la inteligencia finlandesa analizó las comunicaciones soviéticas interceptadas, los reportes enemigos confirmaban números similares. Más importante que los números era el impacto estratégico. La ofensiva soviética nunca sucedió. Fue pospuesta, reorganizada, y eventualmente cancelada porque las unidades asignadas estaban tan desmoralizadas que los comandantes consideraron que enviarlas al combate sería un suicidio. Un solo hombre, con un rifle antiguo y nada más que determinación, había detenido una ofensiva de 5.000 soldados. Pero la guerra de Simo Häyhä estaba lejos de terminar. Esa misión suicida era apenas un capítulo en una historia más larga. Continuaría luchando durante toda la guerra de invierno, día tras día, semana tras semana, acumulando un conteo de víctimas que desafía la creencia. Los historiadores militares eventualmente confirmarían más de 500 muertes con su rifle de francotirador solamente. Si incluimos las víctimas de su subfusil Suomi en combate cercano, el número supera las 700. Lo que hace estas cifras aún más impresionantes es el periodo de tiempo. La guerra de invierno duró apenas 100 días. Eso significa que Simo Häyhä promediaba más de 5 muertes confirmadas por día, todos los días, durante más de 3 meses consecutivos en condiciones que matarían a la mayoría de las personas en horas. Es una hazaña que ningún otro francotirador en la historia, antes o después, ha logrado igualar. Los soviéticos se obsesionaron con matarlo. Ofrecieron recompensas masivas por información sobre su ubicación. Enviaron equipos tras equipos de francotiradores de élite para cazarlo. Ordenaron bombardeos de artillería específicos sobre áreas donde creían que operaba. Pero Simo continuaba sobreviviendo, continuaba cazando, continuaba siendo la pesadilla viviente del Ejército Rojo. Pero incluso las leyendas pueden sangrar. El 13 de marzo de 1940, apenas una semana antes de que terminara la guerra, Simo estaba en su posición habitual cuando un francotirador soviético finalmente logró lo imposible, le disparó directamente al rostro con una bala explosiva. El proyectil le destrozó completamente la mandíbula inferior izquierda, atravesó su mejilla, y le destruyó varios dientes. La mitad de su cara simplemente desapareció en una explosión de sangre y hueso. Cualquier otra persona habría muerto instantáneamente por ese disparo. Simo perdió la consciencia pero, increíblemente, su corazón siguió latiendo. Sus compañeros lo encontraron horas después, inconsciente, con su rostro irreconocible, yaciendo en un charco de su propia sangre congelada. Lo arrastraron de regreso a las líneas, seguros de que moriría en minutos. Los médicos que lo vieron dijeron que era imposible que sobreviviera. La herida era demasiado severa. Pero Simo Häyhä desafió la muerte una vez más. Entró en coma profundo. Los médicos hicieron lo que pudieron, que no era mucho en un hospital de campaña en medio de una guerra. No tenían los recursos para cirugías reconstructivas complejas. Solo podían mantenerlo estable y esperar. Días pasaron. Luego una semana. Simo permanecía inconsciente, su cuerpo luchando una batalla que ningún médico podía ayudar a pelear. Y entonces, el 13 de marzo de 1940, exactamente el mismo día que Finlandia y la Unión Soviética firmaron el tratado de paz que terminó la guerra de invierno, Simo Häyhä abrió los ojos. Despertó del coma como si su cuerpo supiera, en algún nivel subconsciente, que su trabajo estaba hecho. Su país estaba a salvo. Podía descansar ahora. La recuperación fue larga y dolorosa. Requirió más de 20 cirugías reconstructivas para reparar su rostro. Quedó permanentemente desfigurado,
La mitad izquierda de su cara nunca volvería a ser la misma. Pero sobrevivió. Contra todas las probabilidades médicas, contra todas las expectativas, el hombre que había desafiado a un ejército entero ahora desafiaba a la muerte misma. Cuando la guerra terminó, Simo fue promovido directamente de cabo a segundo teniente por el mariscal Mannerheim personalmente, un honor casi sin precedentes. Se convirtió en el soldado más condecorado en la historia de Finlandia. Pero él nunca buscó la fama o el reconocimiento. De hecho, evitaba activamente la atención pública. Después de la guerra, Simo simplemente volvió a su granja. Volvió a la vida que había vivido antes, cultivando la tierra, cazando ocasionalmente, viviendo en paz. Cuando periodistas o historiadores intentaban entrevistarlo, generalmente se negaba. Cuando ocasionalmente aceptaba hablar, sus respuestas eran cortas, humildes, casi incómodamente modestas para alguien que había logrado lo que él logró. Le preguntaban, ¿cómo se convirtió en el mejor francotirador de la historia? Su respuesta, práctica. Le preguntaban, ¿qué sintió al matar a tantos hombres? Su respuesta, hice lo que me pidió mi país. Le preguntaban, ¿alguna vez tuvo miedo? Su respuesta, todo el tiempo. No había bravuconería, no había glorificación de la violencia. Solo un hombre que había hecho un trabajo horrible porque alguien tenía que hacerlo. Simo vivió una vida larga y tranquila después de la guerra. Se casó, no tuvo hijos, continuó cazando como pasatiempo hasta edad avanzada. Mantuvo contacto con otros veteranos de la Guerra de Invierno, asistía ocasionalmente a ceremonias conmemorativas, pero principalmente prefería la soledad de su granja y sus bosques. Cuando la Unión Soviética finalmente colapsó en 1991, un periodista le preguntó qué sentía al ver que el país que había invadido a Finlandia ya no existía. Simo simplemente sonrió con su rostro desfigurado y dijo, todo imperio eventualmente cae. Las personas buenas perduran, punto. El 1 de abril de 2002, a la edad de 96 años, Simo Aya falleció pacíficamente en un asilo de veteranos. Había vivido más del doble de la expectativa de vida promedio de su generación, sobreviviendo no solo a la guerra que lo hizo famoso sino también a casi todos sus contemporáneos, aliados y enemigos por igual. En su funeral, veteranos de toda Finlandia vinieron a presentar sus respetos. El gobierno lo honró con una ceremonia de estado. Las banderas ondearon a media asta. Y en los bosques de Rautjärvi, donde un granjero una vez se convirtió en la fuerza más letal que el mundo jamás había visto, la nieve cayó silenciosamente como siempre lo había hecho. Hoy, más de 80 años después de la Guerra de Invierno, el legado de Simo Aya perdura. Su historia se enseña en academias militares de todo el mundo. Los manuales de francotiradores modernos estudian sus técnicas. Los psicólogos militares analizan su capacidad de mantener la cordura bajo presión extrema. Pero más que eso, se convirtió en símbolo de algo más profundo, la idea de que el coraje, la habilidad y la determinación pueden superar ventajas abrumadoras de números y recursos. Su historia nos recuerda que en los momentos más oscuros de la historia, cuando todo parece perdido, individuos extraordinarios pueden surgir de los lugares más inesperados. No necesitas ser grande, fuerte o imponente. Simo era apenas un hombre pequeño, callado, humilde. Pero cuando su país lo necesitó, se convirtió en algo más. Se convirtió en un fantasma. En una leyenda. En la muerte blanca. Y ahora, cada vez que mires una foto de un bosque nevado, cada vez que veas ese silencio blanco e interminable del invierno, recuerda que alguna vez, en medio de ese paisaje aparentemente vacío, un hombre solo con un rifle antiguo detuvo a un ejército entero. Recuerda que los héroes no siempre usan capas o gritan declaraciones grandiosas. A veces son granjeros tranquilos que simplemente hacen lo que debe hacerse, sin importar el costo personal. La historia de Simo Aya también nos enseña algo sobre la naturaleza de la guerra moderna. En una época donde los conflictos se deciden cada vez más por tecnología avanzada, drones, misiles guiados por satélite y armas inteligentes, su historia nos recuerda que el factor humano sigue siendo crítico. La tecnología puede fallar. Los sistemas complejos pueden colapsar. Pero la voluntad humana, la determinación, el conocimiento del terreno y la habilidad individual pueden inclinar la balanza cuando todo lo demás falla. Los militares soviéticos aprendieron esta lección de la manera más dura posible. Tenían superioridad numérica abrumadora. Tenían tanques modernos, artillería pesada, aviones de combate. Pero subestimaron completamente el poder de soldados que luchaban en su propio terreno, que conocían cada centímetro del bosque, que preferían morir antes que rendirse.
Y específicamente subestimaron lo que un solo individuo altamente habilidoso y completamente comprometido podría lograr. Después de la Guerra de Invierno, los militares de todo el mundo estudiaron lo que había sucedido en Finlandia. Los manuales tácticos fueron reescritos. El entrenamiento de francotiradores fue revolucionado. Las tácticas de guerra invernal fueron completamente rediseñadas. Y en el centro de todas estas lecciones estaba la historia de un granjero finlandés que se había convertido en la pesadilla del Ejército Rojo. Pero quizás el aspecto más fascinante de la historia de Simo es lo que revela sobre la psicología humana bajo presión extrema. Los psicólogos militares han estudiado su caso extensamente, tratando de entender cómo alguien podría mantener la claridad mental necesaria para realizar disparos de precisión mientras está congelándose, hambriento, exhausto, y sabiendo que cientos de personas están activamente tratando de matarlo. Lo que descubrieron fue que Simo no era inmune al miedo o al estrés. De hecho, admitió abiertamente que estaba aterrorizado la mayor parte del tiempo. La diferencia era que había desarrollado, a través de años de caza, la capacidad de funcionar efectivamente incluso mientras experimentaba miedo extremo. No eliminaba el miedo, simplemente lo compartimentalizaba, lo ponía en una caja mental y seguía haciendo su trabajo. Esta habilidad de mantener la función ejecutiva bajo estrés extremo es lo que separa a los soldados de élite de los ordinarios. Y Simo la había perfeccionado hasta un nivel que pocos humanos han alcanzado. Podía estar temblando de frío, con su estómago rugiendo de hambre, escuchando explosiones a su alrededor, y aún así hacer un disparo perfectamente calibrado a 500 metros de distancia. Su mente y su cuerpo trabajaban en perfecta sincronía incluso en las condiciones más hostiles imaginables. Hay otra dimensión de su historia que a menudo se pasa por alto, el costo moral. Simo era un hombre profundamente religioso, criado en una comunidad luterana tradicional donde se valoraba la vida humana. Matar, para él, no era algo que tomara a la ligera. Cada disparo que hacía, sabía que estaba terminando la vida de alguien que probablemente tenía familia, amigos, sueños. En una de las raras entrevistas extensas que dio décadas después de la guerra, el periodista le preguntó si lo perseguían pesadillas sobre los hombres que había matado. Simo respondió honestamente, al principio, sí. Veía sus rostros. Me preguntaba quiénes eran, qué habían dejado atrás. Pero luego recordaba que ellos vinieron a mi país. Ellos trajeron la guerra. Yo solo defendí mi hogar. Y las pesadillas se volvieron más manejables, punto. Esta racionalización moral no era negación o frialdad emocional. Era la forma en que un hombre fundamentalmente bueno procesaba haber hecho cosas horribles por razones necesarias. Nunca glorificó lo que había hecho. Nunca presumió de su conteo de víctimas. De hecho, cuando la gente intentaba celebrarlo como héroe, se sentía visiblemente incómodo. Para él, no había sido heroísmo. Había sido supervivencia y deber. La paradoja de Simo Aya es que se convirtió en el asesino más eficiente de su tiempo precisamente porque no era un asesino por naturaleza. Era un cazador, alguien que mataba para comer, no para gloria o placer. Esa mentalidad le dio la paciencia y disciplina que los soldados profesionales a menudo carecen. No tenía ego que defender, no necesitaba probar nada a nadie. Solo necesitaba hacer el trabajo y volver a casa. Esta ausencia de ego también explica por qué rechazaba los equipos modernos que otros francotiradores codiciaban. No era terquedad o tradicionalismo. Era pragmatismo puro. Sabía que el mejor equipo para él era el que conocía íntimamente, no el que tenía las especificaciones más impresionantes en papel. Mientras otros francotiradores perdían tiempo aprendiendo nuevas armas y ópticas, Simo usaba ese tiempo para perfeccionar su habilidad con el rifle que había usado durante 20 años. Esta filosofía de maestría sobre novedad es relevante incluso hoy. En un mundo obsesionado con la última tecnología, con actualizar constantemente al modelo más nuevo, la historia de Simo nos recuerda que a veces lo antiguo y confiable supera a lo nuevo y llamativo. No porque lo antiguo sea superior inherentemente, sino porque el dominio completo de una herramienta simple puede ser más efectivo que el uso competente de una herramienta compleja. También vale la pena considerar el impacto psicológico que Simo tuvo en sus enemigos. No era solo el número de bajas que causaba, era el terror psicológico. Los soldados soviéticos desarrollaron paranoia colectiva. Comenzaron a ver fantasmas en cada sombra, a escuchar disparos que nunca sucedieron, a temblar de miedo cada vez que tenían que salir al descubierto. Este trauma psicológico masivo causado por un solo individuo es único en la historia militar.
Los comandantes soviéticos intentaron contrarrestar esto con propaganda, diciéndoles a sus tropas que la muerte blanca era un mito, que no era un solo hombre sino múltiples francotiradores finlandeses. Pero esto solo empeoró las cosas. Si había múltiples francotiradores fantasma, entonces el peligro estaba en todas partes. No había ningún lugar seguro. El miedo se multiplicaba en lugar de disminuir. Este efecto psicológico multiplicador es algo que las fuerzas especiales modernas estudian intensamente. ¿Cómo puede un individuo o un equipo pequeño causar un impacto desproporcionado no solo a través de acciones directas sino a través de la guerra psicológica? Simoia accidentalmente escribió el libro sobre este tema. No lo planeaba conscientemente, pero cada decisión que tomaba maximizaba el impacto psicológico en el enemigo. Por ejemplo, su táctica de disparar a oficiales primero no era solo estratégicamente efectiva, era psicológicamente devastadora. Los soldados rasos veían a sus líderes caer y se daban cuenta de que si sus superiores no estaban a salvo, ellos estaban completamente indefensos. Esto creaba una sensación de desesperanza que ninguna cantidad de propaganda podía contrarrestar. Del mismo modo, su práctica de nunca disparar dos veces desde la misma posición significaba que los soviéticos nunca podían predecir dónde estaría. Cada árbol, cada montículo de nieve, cada sombra podría ocultar la muerte. Esta impredecibilidad total es quizás la forma más efectiva de guerra psicológica. El miedo a lo conocido es manejable. El miedo a lo completamente impredecible es paralizante. Después de la guerra, cuando historiadores militares entrevistaron a veteranos soviéticos de la Guerra de Invierno, muchos admitieron que el miedo a los francotiradores finlandeses, y específicamente a la muerte blanca, era peor que el frío, peor que el hambre, peor que los combates directos. Sabías dónde estaban las trincheras enemigas. Podías evitar áreas de artillería conocidas. Pero los francotiradores podían estar en cualquier parte, en cualquier momento, y no los verías venir. Esta ventaja psicológica que Finlandia logró a través de francotiradores como ella fue crucial para su éxito en la Guerra de Invierno. A pesar de estar superados numéricamente de manera ridícula, lograron infligir pérdidas soviéticas que Stalin nunca había anticipado. Las estimaciones varían, pero los historiadores generalmente están de acuerdo en que por cada finlandés muerto, murieron entre 5 y 8 soldados soviéticos. Estas son tasas de intercambio extraordinarias para el lado defensor. Y aunque sería una exageración atribuir toda esta ventaja a Simoia individualmente, no hay duda de que él y francotiradores como él jugaron un papel desproporcionado en lograr estos resultados. Su efectividad forzó a los soviéticos a cambiar tácticas, a moverse más cautelosamente, a desperdiciar tiempo y recursos buscando amenazas invisibles. Todo esto dio a las fuerzas finlandesas superadas en número el tiempo precioso que necesitaban para organizar defensas efectivas. Hay una anécdota fascinante que ilustra el impacto de Simo en la conciencia colectiva soviética. Años después de la guerra, durante la década de los 60, un veterano soviético que había peleado en Finlandia escribió en sus memorias sobre la muerte blanca. Describió cómo su unidad había perdido 18 hombres en un solo día por un francotirador invisible. Escribió que ni siquiera los bombardeos alemanes posteriores en la Segunda Guerra Mundial le habían causado el mismo nivel de terror que sentía cada vez que tenía que salir al descubierto en aquellos bosques finlandeses. Esta admisión es reveladora. Este veterano había sobrevivido Stalingrado, una de las batallas más brutales de la historia humana. Había enfrentado bombardeos aéreos, combates casa por casa, privación extrema. Pero décadas después, lo que más lo perseguía era el recuerdo de un francotirador finlandés que nunca vio, que posiblemente ni siquiera era ella específicamente, pero que en su mente se había fundido con el mito de la muerte blanca. Este poder del mito es en sí mismo fascinante. Simoia el hombre era mortal, vulnerable, limitado. Pero la muerte blanca, el mito que creció a su alrededor, se volvió inmortal. Se convirtió en el personificación del miedo soviético a los bosques finlandeses. Y ese mito continuó siendo efectivo psicológicamente incluso después de que Simo fuera herido y removido del campo de batalla. De hecho, los finlandeses inteligentemente nunca confirmaron públicamente durante la guerra que la muerte blanca era un solo hombre o incluso si existía. Dejaron que los soviéticos especularan, que crearan sus propias teorías aterradoras. Esta ambigüedad deliberada amplificó el efecto psicológico. Si no sabías que era real y que era mito, todo se volvía potencialmente real en tu mente. Esta lección sobre el poder de la ambigüedad en la guerra psicológica ha sido aplicada repetidamente desde entonces por fuerzas especiales de todo el mundo.
No siempre es ventajoso que el enemigo sepa exactamente contra qué se enfrenta. A veces, es mejor dejarlos imaginar algo aún más aterrador que la realidad. Pero más allá de las tácticas y la estrategia, la historia de Simo Häyhä también es simplemente una historia humana extraordinaria sobre perseverancia. Consideremos por un momento lo que realmente logró, durante más de 100 días consecutivos, en temperaturas que regularmente alcanzaban 40 grados bajo cero, con raciones mínimas, durmiendo en trincheras congeladas cuando podía dormir. Este hombre se levantaba cada día y hacía el trabajo más peligroso imaginable. No había días libres. No había rotaciones fuera del frente. No había terapeutas o consejeros para ayudarlo a procesar el trauma. Solo había la siguiente misión, el siguiente objetivo, la siguiente oportunidad de morir. Y día tras día, semana tras semana, mes tras mes, Simo simplemente continuaba. Esa es una forma de coraje que va más allá de la bravura en un momento de crisis. Es la determinación inquebrantable de continuar cuando cada fibra de tu ser quiere rendirse. Y finalmente, después de todo lo que había sobrevivido, fue alcanzado por ese disparo devastador a la cara. Incluso entonces, su cuerpo se negó a rendirse. Estuvo en coma durante días, su vida colgando del hilo más fino imaginable, y aún así sobrevivió. Es casi como si la pura fuerza de voluntad que había desarrollado durante meses de combate simplemente se negara a dejarlo morir. Cuando finalmente despertó y comenzó su larga recuperación, Simo tuvo que enfrentar una realidad diferente pero igualmente desafiante. Su rostro estaba permanentemente desfigurado. Su carrera militar había terminado. La guerra que había definido su existencia durante meses había terminado. Tenía que encontrar una manera de volver a ser civil, de volver a ser solo Simo el granjero después de haber sido la muerte blanca. Muchos veteranos luchan con esta transición. Algunos nunca lo logran realmente, perseguidos por sus experiencias, incapaces de adaptarse a la vida normal después de haber experimentado los extremos de la existencia humana. Pero Simo, con la misma determinación callada que había mostrado en el campo de batalla, simplemente volvió a su granja y reconstruyó su vida. No buscó fama. No escribió libros sensacionalistas. No dio conferencias. No intentó capitalizar su estatus de héroe nacional. Simplemente vivió, tranquila y modestamente, como había vivido antes de la guerra. Esta humildad genuina, esta ausencia de ego, es quizás la característica más admirable de todas. En una época donde la fama se busca desesperadamente, donde la gente hace cualquier cosa por atención, Simo Häyhä activamente evitaba el centro de atención. Y así vivió durante 60 años más después de la guerra. 60 años de vida tranquila, de trabajo honesto, de disfrutar las cosas simples que tanto había defendido, la libertad de su país, la paz de sus bosques, la compañía de amigos y familiares. En cierto sentido, su larga vida pacífica fue la mejor venganza contra aquellos que habían intentado quitársela. Sobrevivió, prosperó, y murió en sus propios términos. Hoy, en Finlandia, Simo Häyhä es recordado como un héroe nacional, pero no del tipo que glorifica la guerra. Es recordado como el hombre que hizo lo imposible para defender su hogar, que pagó un precio terrible por ello, pero que nunca perdió su humanidad esencial. En su ciudad natal, hay un pequeño memorial discreto, tan humilde como el propio hombre. No hay estatuas grandiosas o monumentos imponentes. Solo un recordatorio simple de que una vez, cuando fue necesario, la gente común hizo cosas extraordinarias. Y esa, quizás, es la lección final de la historia de Simo Häyhä. No necesitas ser especial desde el nacimiento para hacer cosas increíbles. No necesitas ser genéticamente superior o tener dones sobrenaturales. Simo era un granjero común que resultó ser excepcional en algo específico porque había practicado toda su vida. Y cuando su país lo necesitó, usó esa habilidad para defender lo que amaba. Cualquiera de nosotros tiene habilidades, talentos, capacidades que hemos desarrollado a través de años de práctica y pasión. Y aunque esperamos nunca necesitar usarlas en circunstancias tan extremas como Simo, su historia nos recuerda que el potencial para la grandeza existe en lugares inesperados. Existe en el granjero tranquilo, en el trabajador humilde, en la persona ordinaria que hace su trabajo día tras día sin buscar reconocimiento. Porque al final, eso era Simo Häyhä. No un supersoldado. No un asesino despiadado. No un héroe de película con una banda sonora épica. Solo un hombre que amaba su tierra, que tenía una habilidad específica, y que cuando llegó el momento, hizo lo que tenía que hacer sin importar el costo personal. Y por eso, por esa humanidad esencial combinada con habilidad extraordinaria y coraje inquebrantable, su historia perdura.
Más de 80 años después, en un mundo completamente diferente al que él conoció, seguimos contando su historia. Seguimos asombrándonos ante sus logros. Seguimos tratando de comprender cómo un solo hombre pudo lograr lo que él logró. Y seguimos aprendiendo de su ejemplo, que la verdadera grandeza no viene de buscar la gloria, sino de hacer tu deber con excelencia, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando el costo es terrible, incluso cuando sería mucho más fácil rendirse. Esta fue la historia de Simo Häyhä. El granjero que se convirtió en el francotirador más letal de la historia. El hombre que enfrentó a un ejército entero y ganó. El guerrero que nunca perdió su alma. La muerte blanca que, al final, solo quería vivir en paz. Que su memoria nos recuerde siempre que los verdaderos héroes caminan entre nosotros, a menudo sin que lo sepamos, hasta que llega el momento en que el mundo necesita que se levanten. Suscríbete al canal.